Bienvenidos, manitas. Seguro que por casa tendréis alguna caja que o bien por su tamaño o su forma la habéis guardado para algún día poderla decorar. Si ese es vuestro caso, quedaos a ver este vídeo, acompañarme, que empezamos. Lo primero que haremos será cortar las partes de la caja que no necesitamos. Yo me voy a deshacer de la tapa y las dos solapas. La tapa que acabo de retirar la voy a aprovechar para reforzar el fondo de la caja. De un resto de cartón contracolado de 2 milímetros de grosor he sacado estas 5 piezas, una para cada lateral y otra para la base, para reforzar la caja por el exterior. Medís el alto y el ancho de cada lado y lo pegáis. Yo estoy aprovechando este cartón que tenía, pero podéis utilizar cualquier cartón que tengáis. Eso sí, si utilizáis cartón de caja de embalar, recordad que en los laterales tendréis que cubrir el canto del cartón para que no se vea. Voy a utilizar cola blanca de carpintero para que se me quede bien pegado, pero para que no se me mueva mientras la cola se va secando, puntitos de silicona caliente. Para cantear el borde de la caja, cartoncillo de caja de galletas, de cereales, algún cartoncillo que sea muy finito, cortamos tiras del ancho de nuestro cartón y lo pegamos con cola blanca. Pues ya tenemos la caja seca y lista para empezar a decorar. Lo primero que voy a hacer va a ser en el exterior aplicar una imprimación, gesso, pintura acrílica blanca, lo que tengáis. Vamos a tapar el poro al cartón y conseguir un fondo claro para seguir trabajando, pero solo en el exterior. Paso a pintar toda la caja con un color beige. Sigo con el color beige y en dos lados enfrentados voy a hacerle un relieve en líneas verticales. Estoy utilizando esta pintura tiza que la tengo ya un poquito seca y está bastante espesa. Me viene ideal para hacer este relieve. Voy a aplicarla de arriba hacia abajo. Y antes de que se seque, al igual que hacemos para formar el falso lino, con un estropajo vamos a marcar las líneas. Paso a un color más oscuro, estoy utilizando pintura acrílica que es más ligera en el tono pergamino. Aplico una capa y antes de que se seque, con el mismo estropajo, pero esta vez por la parte de la esponja, retiraremos el exceso de arriba a abajo. Voy a ir retirando más por unas partes que por otras. Una vez lo tenemos seco, vamos a pasarle una lija de grano fino. Si hemos aplicado el relieve en vertical, esta vez vamos a lijar en horizontal para resaltarlo un poquito más. Paso a pintarle unas franjas negras. Con cinta de carrocero marco una central que de ancho mide 7,5, dejando un espacio de 1,5 centímetros y vuelvo a hacer otra franja de 1 centímetro a un lado y a otro. Después de retirarle las cintas, le paso una lija de grano fino a toda la zona negra, muy suave. Ayudándome de una plantilla, podéis escoger el diseño que más os guste y pasta de relieve vamos a marcar tanto en un lado
como en otro. Yo estoy utilizando esta pasta de relieve que cuando se seca se craquela, pero podéis utilizar cualquiera que tengáis. Incluso si no tenéis masilla tapagrietas, también os sirve. Pues estos dos lados ya están listos, son exactamente iguales. Ahora vamos a decorar estos otros dos. Vuelvo con el color pergamino a estampar unos rombos ayudándome de esta plantilla. Pincel de estarcir y a pequeños círculos vamos marcando el diseño. Antes de seguir aplicando el siguiente color, lijamos toda la superficie. Y pasamos al siguiente color, que es el negro. Vamos a colocar la plantilla entre medias de los rombos en el color pergamino que ya tenemos hechos. Una vez seco este segundo color, volvemos a pasarle la lija. El exterior de la caja ya lo tenemos listo con estos dos diseños y la base la pinté en el mismo color pergamino y después le pasé una buena lijada. Ahora vamos al interior. Lo voy a forrar con cartulina negra, como hacemos siempre. Medimos el alto y le vamos a añadir a esa medida 1 centímetro. A las 4 piezas van a medir de altura lo mismo. Ese centímetro que añadimos de más es para hacer una pestaña en el fondo y cubrir la esquina esta. Dos de los laterales siempre enfrentados, medimos el ancho y vamos a añadirle 2 centímetros. Uno para cada lado y cubrir estas esquinas de la caja, tanto en esta pieza de aquí como en esta de aquí. Y para los otros dos lados enfrentados que nos quedan, simplemente con la medida del ancho justo. Y para la base, pues la medida del ancho y el alto. Vamos a hacer las dobleces. En las piezas que son más grandes, que le hemos añadido esos 2 centímetros, uno para cada lado, vamos a marcarlos. Marcamos el centímetro a cada lado y el de la base. En estas dos piezas, aquí en la esquina de abajo, donde se cruzan las dos marcas, cortamos en diagonal. Y en estas otras dos piezas, que son los otros dos laterales, solamente marcaremos ese centímetro en la base. Para pegar las piezas, cola blanca de carpintero. Cualquier adhesivo que os pegue bien el papel os sirve. Empezamos pegando las dos piezas más grandes de los laterales, la que tiene las pestañas en los lados y en la parte de abajo. Las siguientes piezas, los dos laterales que nos quedan y por último la base. Y nuestra base ya está lista. En un principio iba a dejarla así, sin tapa. Puede quedar una caja cesta muy chula. Pero he pensado que a este estilo, a estos colores, a este tipo de decoración, le podría ir ideal una tapa de madera. Vamos a por ella. Para hacer la tapa podéis utilizar madera delgada, esta es de 3 milímetros de grosor, madera de chapa. Si no tenéis de estas maderas podéis hacerlo con cartón y el exterior forrarla con madera de caja de frutas reciclado o con palitos de presores, palitos de manualidades, forramos y así ya parecerá que sea de madera. Pero yo voy a seguir utilizando estos palitos. Ya me los habéis visto utilizar en otros trabajos. Le quiero dar salida, así que lo que voy a hacer va a ser ir pegando un palito al lado de otro. De la misma manera que hicimos esta cajita. Esta cajita está hecha con estos palitos pegados entre sí y luego cortando a la medida. Si no lo habéis visto, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a este trabajo. Pues nada, nos preparamos una peli, una serie
una bebida que nos apetezca y vamos a ir pegando palitos. Con esta pieza tengo suficiente para la tapa porque ahora la partiré por la mitad. Dejamos secar y continuamos. La primera pieza que tenemos que cortar es la medida de nuestra caja desde los bordes exteriores. En mi caso son 17,6 por 17,6. Pues ya tengo listas las piezas que formarán mi tapa. Esta que es la parte de arriba, debí medir mal y a la hora de cortar me faltó medio centímetro para llegar a la medida. Lo he solucionado pegándole un listoncito aquí en el lado. Espero que no se me note mucho cuando haga la decoración. Esta otra pieza la voy a hacer para asegurar esta de aquí. Aquí solamente están pegados los palitos entre sí, pero para que me dure más tiempo, para asegurarme que de abrir y cerrar la tapa no se me va a despegar, he cortado también en madera, en chapa de 3 milímetros de grosor, un cuadrado que voy a pegar aquí. Es bastante más pequeño para que no me entorpezca en el orificio de la caja. Lo voy a pegar con cola, centrado todo alrededor. Si vuestra tapa es de cartón, esta pieza no será necesaria. Y estas 4 piezas que serán los laterales de la tapa, pero antes de pegarlas voy a darles una formita. Para darle la forma tampoco me voy a complicar demasiado, simplemente a cada pieza le hago una marca a 2 centímetros de cada lado. Un plato, hago coincidir esas 2 marcas y marco la curva. Ya está, esa va a ser la forma que le voy a dar. Ahora por estas marcas en las 4 piezas cortaremos. Pues ya las tengo listas, ahora vamos a pegarlas. En mi caso es cuadrada. Medimos el lateral y cortamos las 2 piezas del mismo ancho. Una va a ser para aquí y la otra para aquí. Para los otros 2 laterales, la medida del lateral, pero le vamos a añadir el grosor de la maderita o el cartón, lo que estéis utilizando. En este caso son 3 milímetros. Pues le voy a añadir 6 milímetros a la medida del lateral. 3 para este lado extras y 3 para este otro, porque vamos a montar la pieza y el lateral este tiene que cubrir el canto de este de aquí y de este otro de aquí, para que encaje bien. Pues ahora lo vamos a pegar con cola blanca y dejaremos secar. Las últimas piezas que voy a pegar van a ser para formar un pequeño marco en el borde de la tapa. Para ello voy a utilizar estos listones en forma de ángulo que son de madera. Una vez seca ya toda la cola, pasamos a darle color. Yo voy a utilizar un tinte para madera en el tono roble francés. No lo voy a rebajar con agua porque quiero que quede la tapa bastante oscurita. Y ya solo nos queda proteger todo el trabajo. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. Voy a aplicarle 2 capas y os la muestro con más detalle. Pues ya está lista. Así es como ha quedado esta caja, que en principio, como ya os dije, no tenía pensado hacerle tapa. Y otra cosa que he estado pensándome es si hacerle algún tirador a la tapa o dejarlo así. Al final he decidido dejarlo así porque mientras la barnizaba pensé que podía servirnos de tapa o colocarlo en la parte de abajo, la caja encima y ponerle unas patas. ¿Qué os parece? Original queda, ¿no? Pues este es el resultado. Espero que os haya gustado la idea. Si es así, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Yo, como siempre, os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.